¿Qué es el dinero, según Daniel? ¿Cuáles son las funciones básicas que tiene que comprender este dinero? ¿Qué es el dinero? Usualmente cuando tenemos esa pregunta enfrente, lo que pensamos automáticamente es el dinero que tengo en mi billetera o la tarjeta de débito o crédito que tengo en mi billetera. Eso es lo que las personas de primera instancia piensan, pero es mucho más que eso, porque ahí lo que estamos hablando es de dinero de la economía real, dinero que puede usarse para comprar un bocadillo, dinero que puede usarse para comprar acciones de Apple. Ese es el tipo de dinero que más estamos acostumbrados porque es con el que más interacción tenemos en el día a día. Ese no es el único tipo de dinero. Eso es lo increíble. Hay diferentes tipos de dinero que muchas personas inclusive nunca saben que existe. Está el dinero financiero, que es el dinero que solo circula en la economía financiera, en los bancos. Está el dinero de la banca en la sombra del mercado eurodólar. Son dólares diferentes. Y está el dinero de la economía real, que es el que, como les dije, el que más estamos acostumbrados. Pero entonces, ¿qué es el dinero? Depende de a quién le estés preguntando. Si le estás preguntando a una persona física, te va a decir todo aquello que pueda usarse para intercambiar yo o comprar bienes o servicios, ¿no? Y recibir pago a cambio de eso. A un inversor te va a decir, pues es lo que utilizo para sustituir efectivo por un activo financiero que me genere rentabilidad. Si le preguntas a un banco central, te va a decir, el dinero es las fichas de casino que yo imprimo. Si le preguntas a un fondo de pensión en Malasia, ¿qué es el dinero? Te va a decir, es la liquidez que yo genero a través de apalancamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es el dinero? Es muy amplio y depende de quién reciba esa pregunta, vas a tener una respuesta muy distinta. Porque al final el fin es diferente, es un medio y de ese medio cada uno tiene un fin con ese medio, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde tú tienes ya que moldear para cada uno. Es que el tema del dinero es una cosa bastante compleja, o sea, parece sencillo porque todo el mundo lo identificamos y sabemos lo que para nosotros es dinero, pero es que tiene muchas aristas. Nos has comentado que hay diferentes formas de dinero. ¿Quiénes son los creadores de todas estas formas de dinero? ¿Hay varios creadores? ¿Solo hay uno, como la gente llega a pensar? Hay tres grandes creadores de dinero. Hay tres grandes entes que tienen una impresora de dinero, ¿no? Para que la gente lo entienda. Y cada uno imprime su tipo de dinero. Los primeros son los bancos centrales. Los bancos centrales no imprimen dinero inflacionario en la economía real. Los bancos centrales no tienen la capacidad para encender sus máquinas de imprimir y que ese dinero llegue a manos de las personas como tú y como yo. El dinero que los bancos centrales crean se llaman reservas bancarias. Este dinero es dinero financiero 100%. Solo puede ser usado por bancos comerciales que tienen cuentas de ahorro, digámoslo así, en la Reserva Federal, por ejemplo, o en el Banco Central Europeo. Entonces, solamente aquellas entidades que tengan cuentas en el Banco Central pueden recibir este tipo de dinero. Ni tú ni yo tenemos, entonces nunca nos llegará una reserva bancaria a nosotros. Ese dinero queda atrapado en el sistema bancario, no permea hacia la economía real y por lo tanto no puede ser usado para comprar o vender bienes o servicios. Y por eso es que digo que el dinero que imprimen los bancos centrales no genera inflación en la economía real, no genera inflación en el consumo de la economía real. Es solo dinero que puede ser usado entre entidades financieras. Ese es el primer ente. El segundo ente es el gobierno. El gobierno sí tiene la potestad y la capacidad para encender su máquina de impresión y generar dinero inflacionario en la economía real. El gobierno gasta y luego decide si va a levantar deuda o a subir impuestos para financiar, entre comillas, ese gasto. Un gobierno no está limitado a cruzar los dedos y que alguien compre su deuda para ellos poder gastar. ¿Cómo va a estar el gobierno de Estados Unidos, que es quien imprime los dólares, sujeto a que alguien le compre su deuda para poder gastar en el ejército, por ejemplo? Eso no tiene sentido en lo absoluto y es lo que mucha gente confunde muchas veces. Pero entonces el gobierno, cuando gasta más de lo que saca de la economía vía destrucción de liquidez, que son impuestos
o emitir deuda, ese gasto neto que queda, entonces, por ejemplo, si gasta $10 y luego emite $8 de bono, esos $2 que quedaron en la economía es gasto deficitario. Ese gasto deficitario queda en manos de la economía real. Puede caer en mi cuenta bancaria y yo puedo usarlo para ir a comprarme una bebida o una comida. Eso sí genera potencialmente inflación en la economía real. Y si es dinero que pasa entre las manos de los ciudadanos, ¿no? Y de las empresas. Y para la gente de la audiencia que a lo mejor preguntará, ¿vale? ¿Y cómo el gobierno puede llegar a gastar si de impuestos tiene menos dinero? Si todavía no ha pedido esa deuda, ¿cómo puede llegar a anticipar el gasto? Porque gasta, pero lo debe, ¿no? En verdad, o lo paga luego posteriormente. Pues, como hacen ayuntamientos, hace cualquiera de estos que te paga a 40 días, a 50 días. ¿Cómo consigue gastar sin tener los suficientes ingresos? Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, que es la potencia mundial, ¿no? El Tesoro de Estados Unidos es el monopolista del dólar, ¿no? Es quien decide si va a haber creación o destrucción de dólares en la economía real. Entonces, al ser el monopolista, no puedes estar sujeto a las mismas leyes contables de un hogar o de una persona física donde no puedes gastar lo que no tienes. Si yo quiero irme a comprar vivienda y no tengo suficiente dinero, no me queda otra más que pedir deuda primero para luego ir a comprar la vivienda. Si yo tengo al máximo mis tarjetas de crédito y no tengo cómo pagarlas, entonces entro en quiebra. Así funcionan las leyes de las mortales contables. En el Tesoro de Estados Unidos es distinto. El Tesoro de Estados Unidos siempre tiene la potestad de crear dígitos electrónicos para crear dinero. No está sujeto a que diga, vale, quiero crear un puente, quiero construir un puente y necesito gastar para que las empresas lo construyan. No, primero tengo que salir a emitir deuda porque no tengo el dinero. Entonces, inversores, por favor, ¿me pueden comprar mi deuda para...? Así no funciona. El Tesoro gasta cuando quiere. Hoy decide enviarle una transferencia a quien sea, ¿no? Vía gasto deficitario. Sea bueno o malo, ese es otro tema. Pero este es la explicación no política. ¿Y no necesita del Banco Central para poder decir, oye, vamos a crear ese dinero que no existe para poder hacer ese gasto? ¿O directamente ellos tienen la potestad o la autorización o como se le llame para poder directamente, oye, gasto, creo ese dinero y lo crea el Tesoro directamente? El Tesoro, sin tener que pedir deuda. El Tesoro no tiene que pedirle nada de permiso al Banco Central porque el Tesoro crea su dinero. El Banco Central crea su dinero, ¿verdad? Entonces son dos tipos de dineros y cada quien tiene potestad sobre ese tipo de dinero. ¿Y eso solo es el Tesoro de Estados Unidos o también lo pueden hacer? Porque en España yo creo que no lo puede hacer. El problema de España es que está sujeto no tiene su propia moneda. Está sujeto al euro, que es una moneda de la comunidad, y está sujeto a un banco central foráneo, y está sujeto a condiciones o reglas fiscales impuestas sobre los países. Limitaciones, ¿no? Que tiene de la Unión Europea. Limitaciones de la Unión Europea, exactamente. Mientras que Estados Unidos no tiene que pedirle permiso a nadie. Es diferente eso. Japón es más parecido a Estados Unidos. Es dueño de su propio destino en forma de su moneda. Canadá es dueño de su propio destino. Entonces, en esas instancias, los que se parezcan a Estados Unidos son los que tengan su propio ente fiscal y su propio ente de Banco Central. ¿Qué limitaciones tiene el Tesoro entonces? La limitación número 1 que tiene el Tesoro al gastar es que puede generar inflación. Entonces la inflación es el freno de mano que puede tener el Tesoro que le impida seguir gastando hasta la eternidad. Por eso están tan unidos a lo mejor la Reserva Federal y el Tesoro en todo tipo de políticas, ¿no? Porque al final, si se va uno de la mano, se va otro, eso puede crear, y sobre todo el Tesoro puede crear inflación, como has dicho, porque el Banco Central no lo puede crear, por lo menos a nivel de servicios o de bienes. Tienen una asociación, el Banco Central y el Tesoro, por supuesto. Entonces, quienes digan que el Banco Central es 100% independiente, yo no comparto ese, ¿no? Y el Tesoro puede gastar de acuerdo a lo que tenga presupuestado, pero puede generar déficit. En COVID el Tesoro empezó a firmar cheques y a enviárselos a las personas sin preguntarle a la Reserva Federal, sin preguntarle... O sea, esa operación que fue tan famosa, que Biden estaba repartiendo $400 a casi cada ciudadano estadounidense, todo eso fue directamente desde el Tesoro, con creación de dinero sin pedir permiso a nadie más del propio Tesoro, en conveniencia con el propio presidente de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente.
Entonces ahí te das cuenta que no pide permiso. Hace una transferencia de Luis Miguel, hace una transferencia a Daniel y ¡puf! Mágicamente te levantas en la mañana, abres tu app de tu banco comercial, revisas, por ejemplo, en Santander y tienes 400 euros más de lo que tenías ayer. Eso es creación de dinero del tesoro potencialmente inflacionario. ¿Cuál es la limitante de nuevo? Porque puede estar preguntándose la audiencia, pero esto lo podrían hacer hasta el infinito. No, los recursos finitos de la economía real son su limitante. Si gastan, por ejemplo, en comprar, no sé, pan, no sé, un ejemplo tonto. Sí. Si gasta más de la cantidad de pan que puede ser producido, adivina qué le pasa al precio, va para arriba. Entonces, él tiene que jugar con una línea muy delgada de no generar sobreprecio en los precios, porque eso le va a golpear su métrica de inflación. Y la inflación a quien golpea es al Banco Central, ¿verdad? Porque ese es su mandato, mantener la inflación estable. Quedará otro creador por ahí, ¿no? El tercer creador son los bancos comerciales. Que son los mayores creadores. El 98% de las transacciones o del dinero que hay en circulación en la economía es electrónico. Y por excelencia, quien crea el dinero electrónico son los bancos comerciales. Entonces, los bancos comerciales, cuando reciben la licencia por parte de reguladores para hacer un banco, esa es una licencia para también imprimir dinero. El gobierno ha decidido otorgarle la responsabilidad de creación de dinero a los bancos comerciales. Lo podría hacer el gobierno, pero ha decidido otorgárselo a los bancos comerciales. Los bancos comerciales, igual a como vimos que el gobierno no está sujeto a que alguien le compre su deuda para gastar o a subir impuestos para gastar, un banco comercial no está sujeto a tener reservas bancarias de los bancos centrales en sus arcas para decidir prestar o no. Entonces, un banco central tampoco se sienta su gerente general en el lobby del edificio cruzando los dedos para que lleguen depositantes nuevos y ese dinero poder prestarlo. Un banco central presta, crea el activo en su balance en forma del préstamo que otorgó, por ejemplo, de 100 euros, que te dio a ti para consumo de lo que sea, y también inmediatamente crea un pasivo en su balance, que es el dinero que cae en tu cuenta. Eso es un pasivo para el banco, te lo debe. Pero si te das cuenta, ahí su balance creció en 100 activos y pasivos. Y ese dinero tú luego puedes usarlo para comprarte un café, para comprarte ropa en Zara, lo que sea. Y eso tiene implicaciones potenciales también, al igual que el del Tesoro, en temas inflacionarios. Podría golpear la inflación cuando los bancos empiezan a crear muchísimo dinero, o sea, otorgamiento de crédito crece. Eso usualmente es los primeros pasos para ver una ola inflacionaria. Podría serlo, ¿no? Entonces, ese es el dinero que crean los bancos comerciales. Y quiero hacer una diferenciación muy grande aquí. La gente podría decir, bueno, entonces es el dinero del gobierno y el dinero de los bancos comerciales es muy parecido. No, el dinero del gobierno es el más poderoso que hay, el más seguro. Cuando un banco crea dinero, también crea una obligación para sí mismo. Entonces, cuando te da a ti un préstamo desde la perspectiva del ciudadano, tienes 100 euros en tu cuenta que podrías gastar lo que quieras, pero tienes una deuda asociada a esos 100 euros. Tienes que repagarla en algún momento del tiempo. Entonces, tu riqueza no sube, porque sube tu activo y tu pasivo. Mientras que cuando el tesoro te envía dinero, de repente tienes 100 euros en tu cuenta, pero no le debes nada a nadie. Eso es creación limpio, neto. Eso es creación pura y dura de riqueza para el sector privado. No estoy diciendo si es bueno o malo, estoy explicando cómo funciona. Sí. Entonces, esa es la diferencia entre los dineros de los bancos comerciales y del gobierno.